Vamos a continuar con la carta de Hebreos. Hebreos su capítulo 2. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 4. Hebreos 2, 1 al 4. Lamentablemente no pudimos hacer gracia en el parque una vez más. Yo creo que Dios nos quiere aquí encerraditos al momento. Tal vez. O tal vez lo haremos otro fin de semana. Bien, ¿lo tenemos, Hebreos? Hebreos 2. Dice, por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ojo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Wow, hay mucho que decir en estos 4 versículos. Para los que no estuvieron aquí la semana antepasada que hablamos de Hebreos, o para los que no se acuerdan, la semana antepasada hablamos del Hebreos capítulo 1. Vimos de que Hebreos inicia una carta que es una carta para una iglesia en persecución. ¿Ok? La iglesia está siendo perseguida porque son creyentes de Jesús, de un hombre común y corriente, un hombre que no tiene mirada como que es un rey, pero es el Hijo de Dios encarnado. Y al creer en él, la gente se convertía al cristianismo, pero por causa de la cristiandad o del cristianismo, la iglesia fue perseguida. Y ahora que es perseguida, ahora están escondidos, pero aquí es donde viene la lucha espiritual de todos los días. Creer o no creer en Jesús. Ese era el problema en el tiempo pasado. Creer de que realmente Él era el Mesías esperado, o estamos haciendo una equivocación. Y ahora la iglesia está siendo perseguida y estamos dudando porque ¿será cierto que las promesas y todo lo que se dijo de Jesús es cierto? ¿O estamos siendo perseguidos en balde, en puro gusto? No sé si retroceder al judaísmo o continuar siendo cristiano. Y esta es la lucha de todos los días. Hoy nos levantamos con la misma lucha. ¿Será cierto que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer conmigo? ¿Será cierto que soy salvo? ¿Será cierto que Dios está conmigo? ¿Será que soy bendecido? Y son las luchas de todos los días. Y el Hebreos inicia una carta celebrando el nombre del Señor Jesucristo, diciendo que por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él fue el universo creado y Él mismo lo sostiene, que Dios habló en el pasado por muchas diversas maneras, pero ahora su palabra final fue por medio del Señor Jesucristo, su Hijo. En otras palabras, está afirmando lo que Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre ¿quién? La humanidad. La voz de Dios mismo caminando entre la humanidad. Y esto es lo que Hebreos inició con su carta, diciendo: hey, Dios habló en el pasado, pero ahora está hablando por medio de su Hijo. Su palabra final lo está haciendo por medio de su Hijo. Y luego nos pintó un retrato diciendo que Jesús es mucho más mayor y más grande y mejor y más sublime y poderoso que todo ángel, que toda creación celestial. Y ahora nos movemos a una exhortación de la carta de Hebreos y comienza diciendo: por tanto, es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿El qué hemos oído? Bueno, lo que Hebreo nos acaba de decir en el capítulo 1, que Dios habló por medio de sus profetas, pero que ahora sigue hablando por medio de su Hijo. Entonces, a consecuencia de esto, ahora es un mandato a que nosotros pongamos toda importancia y toda atención a la voz de Jesús. Es lo que nos está diciendo el versículo 1. Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, la pregunta es, ¿escuchamos lo que dice el Hijo? Es un mandamiento que nos está dando el autor de Hebreos. Es necesario que prestes atención, escúchalo a Él, considéralo a Él, aprende más de Él, atiende a la voz de Él, del Hijo. Y esto es lo que como cristianos que constantemente seguimos siendo perseguidos por medio de nuestra mente, por medio de nuestras luchas espirituales, ¿qué es lo que debemos de hacer? Atender con cuidado a la voz que se nos ha dado, a la voz del Hijo. Que prestemos con cuidado lo que el Hijo nos está diciendo a través de ¿qué? De su palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En otras palabras, debemos de aprender de Él, considerarlo a Él, oírlo a Él en todo lo que hacemos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario nosotros como cristianos prestar atención a lo que el Hijo nos está diciendo, a lo que el Hijo nos ha enseñado, a lo que el Hijo vino a hacer para nosotros? ¿Por qué es importante? Y Él está diciendo, no sea que nos deslicemos. Esta es la razón por qué esto es importante. Entonces Hebreos está pintando y es más, toda la carta de Hebreos se trata de nosotros prestar atención a la voz de Jesús. De eso se trata toda la carta. Mire, Hebreos 3:1, ¿qué dice? Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerarlo, dice. Considera a Cristo Jesús. Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién dice puesto los ojos en quién? No desprecies a quién, a Jesús. Toda la carta, la mayoría de la carta de Hebreos es de que debemos de considerar a Jesús. ¿Por qué? Porque si no consideramos a Jesús, pasan dos cosas, y esto lo vamos a seguir viendo aquí. Dice Hebreos 2:1 y 2, dice, por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está el problema cuando nosotros no oímos la voz de Jesús. Número 1, nos deslizamos. Nos deslizamos. Y al deslizarnos, ¿qué sucede? Hay un castigo, una retribución.
Y ahorita me voy a meter a lo que es retribución y el castigo. Pero cuando nosotros no estamos atentamente a la palabra de Dios y lo que el Señor nos dice por medio de su palabra y lo que es Jesús, ¿qué pasa? Nos desviamos. Nos desviamos. Nos desviamos en haciendo ídolo de un Jesús falso. 2, nos desviamos en obtener, a otros ídolos, cambiando a Jesús por otros ídolos. Número 3, nos desviamos por medio de nuestras opiniones y creencias falsas. ¿Ven el hijo pródigo? El hijo pródigo se enfadó. ¿Y qué dijo? Papá, dame mi herencia, me pelo, me voy. Se fue, se desvió del camino. Y estando desviado, ¿qué tuvo? Tuvo consecuencias, ¿no? Tuvo consecuencias. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo que ahora el autor de Hebreos está haciendo está refiriéndose al pacto mosaico en el tiempo antiguo. Vamos a Deuteronomios 33, vamos a leer esto. Quiero que todos presten atención a Deuteronomios 33, versículo 1 y versículo 2. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de morirse. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeciendo desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos ahí son ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Está diciendo aquí de que Moisés antes de morir les dice, hay una bendición que les quiero expresar a ustedes, al pueblo de Israel. Que cuando Dios vino con la tabla o la ley, vino de una manera resplandeciendo, pero vino entre medio de que de millares de ángeles. Ojo, por eso es que ahora Hebreos está diciendo, si la palabra de los ángeles fue firme, se está refiriendo a la ley, lo que los ángeles dieron al pueblo. ¿Qué fue lo que le dieron? La ley. Se les fue dado la ley al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esta ley, ¿tuvo consecuencia o no tuvo consecuencia al desobedecer? Claro que sí. Entonces, el autor de Hebreos se está refiriendo a de que cuando los ángeles vinieron y dieron la ley y por desobediencia tuvieron que un castigo. Eso está pintando ahora el capítulo 2 de Hebreos. Está diciendo, quiero que presten mucha atención. Presten toda la atención. Les voy a exhortar. Hay un mandamiento. Presten atención a la voz de Jesús. Presten a la voz, porque si no, se van a desviar, se van a extraviar, así como sucedió con el pueblo de Israel en el pasado. Que los ángeles vinieron, le dieron la ley, pero fueron desobedientes, no quisieron oír la ley. Y por consecuencia de la ley, ¿qué? Fueron destruidos. Ahora, versículo 3 y 4 de Hebreos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahora, este es el punto principal. Quiero tomarme un poco de tiempo con esto. La pregunta es, ¿podremos descuidar una salvación tan grande? ¿Podremos nosotros descuidar una salvación que se nos ha dado?
Él está diciendo, los ángeles dieron una palabra y fue firme, se mantuvieron firmes en la ley. Dios habló la ley y se mantuvo firme en esa ley. Pero ellos que no oyeron la voz de Jesús, se desviaron y tuvieron consecuencias. ¿Verdad? Ahora nosotros, dice él, ¿cuánto más nosotros no tendremos un castigo si descuidamos esta gran salvación? Vamos a ir a la Biblia, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es lo que Hebreos está diciendo. En el tiempo pasado Dios habló por medio de sus profetas. La ley, entregó la ley, dio la ley y dijo, si ustedes la guardan, yo los guardaré a ustedes. Y si siguen leyendo el capítulo 28, dice, pero si no la guardan, yo mismo me encargaré de destruirlos. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Se desviaron, tuvieron ídolos y Dios levantó a Babilonia, Dios levantó a todas estas naciones y fueron en contra de Israel a destruirlos. Porque descuidaron una gran salvación. Porque la salvación se encontraba por medio de la ley. Si cumples la ley, yo te guardo. Si no la cumples, yo no te puedo guardar. Porque este es mi pacto que yo estoy haciendo contigo, Moisés. Este es el pacto que yo estoy haciendo contigo. El pacto es si tú guardas, yo guardo. Pero si no guardas, yo no te puedo guardar. Pero ahora dice, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Y aquí es donde entró ¿qué? La gracia. Aquí es donde ha entrado la gracia por medio del Hijo. Porque fue el Hijo que cumplió ¿qué? La ley. Si Dios no hubiese cumplido la ley, no hubiese podido haber ¿qué? Gracia para nosotros. Bendita gracia de Dios. Y esto es lo que ahora se implica. ¿Cómo esperamos nosotros si descuidamos una gran salvación tan grande que ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por aquellos que oyeron? Esto se ve así, este texto se ve así. En el pacto mosaico, para ser salvo debíamos cumplir la ley. Esto es guardar la salvación. En el pacto de gracia, para ser salvo debemos de creer en el Señor Jesucristo que cumplió la ley. Esto es guardar la salvación. Esto es lo interesante. Esto me agrada. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros descuidamos una salvación creyendo. Nosotros la guardamos creyendo que Cristo cumplió la ley y que por medio de su gracia ahora yo soy salvo. Y por eso es que si estoy atentamente a su voz y guardo su voz y estoy constantemente en comunión con Él y recibiendo de su palabra, Él me sostiene para seguir guardando esta ley. Pero la diferencia con el pueblo de Israel en esta época era de que no saber si regresar al judaísmo, que el judaísmo ¿qué era? La ley. Regresar a las obras. Regresar a decir, no, Jesús no es el Mesías. Ahora para ser salvo debo de continuar ¿qué? Haciendo mis purificaciones. Necesito hacer esto, necesito obrar. ¿Para qué? Para ser salvo. Pero el autor de Hebreos está diciendo, no, presta atención lo que te acabo de decir en todo el capítulo 1. Jesús fue el cordero inmolado que ahora se sentó a la diestra del Padre. Y por consecuencia de esto,
Ya no hay ley que nos va a salvar. Ahora es que la gracia. Ahora es la gracia. Y esto se vino anunciando, está diciendo, por medio de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solamente lo anunció, sino que hizo señales, prodigios y todo para que nosotros pudiéramos entender algo, de que la salvación la guardamos cuando estamos atentos a la voz de Jesús. Así se guarda esta salvación. La salvación no se guarda haciendo obras. Yo tengo que orar. Tengo un ejemplo, se me acaba de dar a mí me dijeron que una persona fue a una fiesta y va a la iglesia esta persona, y fue a una fiesta y le encantó la fiesta o no sé, pero pues actuó de una manera que ella tal vez no actuaría, tal vez. Esto hizo que esta persona se muriera por dentro. Llegando a casa me cuentan de que se moría pensando de que Dios mío, el Señor ya le iba a castigar, que lo que ella sucedió de que no pudo dormir esa noche. Se tuvo que hincar a orar, a pedir perdón. Y a estarse, por mi culpa, y más culpa. Pidiendo perdón hasta sentirse que tal vez, ojalá esa oración haga que el Señor tenga misericordia y la perdone por la acción que ella hizo. ¿Y cuántas veces nosotros no actuamos de esa manera o actuábamos de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros íbamos a la tienda y oíamos la música? Ay no, hoy sí ya pequé, ya me contaminé y estamos a clamar y perdón Señor, voy a ayunar para que se me quite estos deseos de esa música perdón, y llorábamos y veníamos arrepentidos constantemente. En la iglesia decían, todo aquel el Señor te está hablando, el Señor te está hablando, y pasábamos todo el tiempo a los llamados del altar y decía, Señor, sí, ya no lo vuelvo a hacer. Esto es querer guardar una salvación por medio de obras. Y no es así. No es así. La salvación se guarda creyendo que ya Cristo la cumplió por nosotros. Y ahora nosotros, al recibir y creer en el Señor Jesucristo, somos salvos. Y ese amor que tenemos hacia Él, Él mismo nos hace que perseverar en esta salvación. Esto es lo hermoso. Hebreos nos está diciendo, ¿saben qué? Aquí hay 3 principios muy grandes. Una, ya para terminar. Jesús era y es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está diciendo ahorita. Número 2, no hay salvación fuera de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y número 3, debemos de prestar atención a la voz de Jesús por medio de su palabra. Y su palabra nos dice que no hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación fuera de la gracia. ¿Qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8, ¿qué dice? Vamos, iglesia, Efesios 2:8. Eso lo tienen que ya saber. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es sino que es don de Dios. Por gracia sois salvos. Es un regalo que ahora se nos está extendiendo. La salvación se nos extiende por medio del sacrificio de Cristo. Y nosotros la recibimos
recibimos la fe y recibimos ¿qué? La salvación. Y esto no puede producir de nosotros. Esto solamente produce ¿qué? La gracia del Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo es el Mesías. Cristo es el único camino hacia la salvación. Y Cristo nos sigue hablando a través de su palabra. Esto es lo que nos está enseñando Hebreos su capítulo 2 del 1 al 4. Ahora, ¿cómo debemos nosotros creer y caminar con esta palabra? Número 1, debemos de constantemente prestar atención en nuestro diario vivir a su palabra. Es de tal importancia creer y conocer quién es Jesús. Cuando nosotros queremos ver una película, ¿qué hacemos? Hacemos lo necesario para ver la película. Cuando nosotros queremos oír música, ¿qué? Nos ponemos los audífonos, buscamos la música y oímos música. Queremos prestar atención a algo, hacemos lo necesario para prestar atención a eso. Bueno, si queremos prestar atención a la voz de Jesús, ¿qué debemos de hacer? Constantemente tener una relación de palabra. Constantemente estar aquí. Uy, ¿qué es lo que quiero aprender de Él? ¿Qué es lo que la palabra me va a enseñar de su carácter? Estar atentos a esa voz. Y esta voz va a hacer que a nosotros nos cuide y nos preserve para no perder y desviarnos de esta gran salvación. Porque Él ha anunciado todo esto a través de la antigüedad. Su iglesia es de vital importancia. Lo que Hebreos nos está diciendo, presten atención a la palabra. Pongan cuidado a la palabra. En los momentos donde nos levantamos con nuestra lucha espiritual, cuando somos sido tentados, cuando queremos regresar a nuestros viejos patrones o nuestras ideas viejas, la palabra es la palabra. Cuando tenemos ansiedades, temores, depresión, dudas, la palabra. Porque esta es lo que nos sostiene. Es esto lo que nos va a identificar qué ha hecho Cristo por mí y no qué es lo que yo debo de hacer para cambiar. O sea, hay que estar atentos a la palabra del Señor. Esto es de gran importancia. Incline su rostro. Padre, tú eres grande, eres santo y eres sublime.